Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. La religión del antiguo Israel experimentó una evolución y un desarrollo a través del tiempo, a través de los siglos. Originalmente, eran politeístas. Creían y le servían a muchos dioses, al igual que sus vecinos los cananeos. Incluso compartían los mismos dioses, siendo el Elión, el Dios Altísimo, su deidad principal. En los relatos bíblicos aún permanecen los nombres teofóricos, los nombres de personajes que incluían el nombre de su Dios. Luego adoptaron a otra deidad llamada Yahvé, quien se fusionó con él y se convirtió en la mentalidad del pueblo en el nuevo Dios Altísimo, el nuevo El Shaddai, o Dios de la montaña, o Padre de años, o Anciano de días. Pasaron del politeísmo a un enoteísmo monolatrista. Le servían a un Dios principal llamado Yahvé y a otros dioses menores. Esta religión fue conocida como el Yahvismo. Construyeron el templo en manos de Salomón, por orden de Salomón, donde se practicaba este culto a Yahvé y a otras deidades, hasta la llegada del profeta Elías en el siglo 9 a.C. y el rey Josías, cuando con las reformas deuteronomistas se buscaba promocionar un monoteísmo, una adoración a un solo Dios, Jehová o Yahvé. Durante el periodo del exilio babilónico, entraron en contacto con otras religiones y creencias, como el zoroastrismo, del cual fortalecieron la idea monoteísta, ya que el zoroastrismo es la primera religión monoteísta que se conoce. Y a su regreso a Jerusalén, con la reconstrucción del templo y la restauración de la religión judía, Yahvé se convierte en una versión de Ahura Mazda. El zoroastrismo también influenció mucho a otras sectas del periodo del Segundo Templo, incluyendo el movimiento liderado por Jesús de Nazaret, Jesucristo y los apóstoles, que después se convirtió en el cristianismo, en la iglesia cristiana. Sí, lamento decirte que la propaganda en la que te adoctrinaron y acondicionaron en la escuelita dominical es embuste. Sí, así como lo oyes, es embuste. En la escuelita dominical te enseñaron el embuste de que siempre se ha creído en un solo Dios, que Israel desde un inicio adoraba a un solo Dios hasta el tiempo de hoy. Y eso no es cierto. Eran politeístas, fueron enoteístas y al final desarrollaron un monoteísmo. Y hubieron diferentes corrientes de pensamiento, diferentes sectas con diferentes creencias religiosas. Estaban los esenios, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, los herodianos. En fin, había un sinnúmero de sectas y movimientos religiosos luego del periodo del exilio babilónico, donde se buscaba restaurar la creencia religiosa, la cultura, la identidad del pueblo de Israel. Y absorbieron mucho de la religión persa, del zoroastrismo. Varios reyes persas eran seguidores
del Dios Ahura Mazda, el Dios supremo y absoluto de la religión zoroástrica o mazdeísta. Y esto hay que entenderlo, porque dentro de los círculos evangélicos en las redes sociales, neocalvinistas, neoreformados, neoprotestantes, están enseñando un concepto del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, llamado de la inerrancia de las escrituras, donde se enseña que la Biblia no tiene errores y que existe una univocalidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso no es correcto. Eso es un disparate. También enseñan el concepto de la analogía fide, donde el Nuevo Testamento se tiene que interpretar con el Antiguo Testamento. Pero cuando uno entiende que el Antiguo Testamento tiene varias versiones, como la Septuaginta, como el texto masorético, como el texto samaritano, como los rollos del Qumrán y saberme Dios cuántas otras versiones, ese concepto de analogía fide se convierte en un disparate. Y las personas que enseñan la inerrancia de las escrituras, que enseñan la analogía fide, están mintiéndole deliberadamente a su audiencia, a sus seguidores, al no poder desapegarse de sus presuposiciones y fanatismo religioso. Y en su disonancia cognitiva crean un mecanismo de defensa para aferrarse a sus ideas de inerrancia y analogía fide y enseñan estos embustes a sabiendas. No hay transparencia, no hay honestidad. Se apegan y se aferran a un fanatismo religioso y a una propaganda de embustes. Vamos a leer hoy algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a comenzar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 8 al 33. Nos dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y casa, envió a Safán, hijo de Azalia, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Dios, su Dios. La casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, en el templo, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y en sus mayordomos Ahad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que se había traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio a Moisés. Se encontró el libro. Esto es importante. Se encontró el libro. Se encontró el libro. Aquí es cuando comienza a reformularse la religión judía y las creencias religiosas del pueblo de Israel, cuando se halló el libro. En el siglo 7 antes de Cristo. Y dado cuenta, Hilcías dijo el escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová
Y dio Hilcías el libro de Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró que le escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán, escriba, y a Asaías, y siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos y provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos se refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Comenzó la reforma deuteronomista. Comenzaron a eliminar las estatuas de los otros dioses que rendían culto en Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Comenzó a promover el monoteísmo. No se apartaron de en pos de Jehová de sus padres todo el tiempo que él vivió. O sea que durante este periodo del reinado de Josías se hicieron unas reformas culturales y religiosas, donde se estaba eliminando el politeísmo que existía y comenzó a promoverse el monoteísmo. O sea, esto es bien importante, porque encuentran el libro de la ley de Jehová. Dice aquí el relato que encontraron el libro de la ley. Y esto fue la causa y el justificativo que utilizó el rey Josías para sus reformas monoteístas en el reino de Judá. Y vamos a leer ahora otro pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 1 al 10, que nosotros leímos ayer, pero nuevamente lo vamos a leer ahora. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el rey persa. Lo llama ungido, lo llama Cristo o Mesías.
al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. O sea, esta es una promoción estricta del Dios de Israel. O sea, exaltación al Dios de Israel. Recuerden, el rey Ciro de Persia era monoteísta. Era seguidor de Ahura Mazda. Era seguidor de la religión de Zaratustra, de Zoroastro. Él creía que había un Dios absoluto y supremo llamado Ahura Mazda. Acá vemos que en Isaías 45 se le está diciendo, se le está profetizando al rey Ciro de que es Jehová quien lo llamó y le dio la autoridad y el poder sobre las naciones. ¿Me entiendes? En la mente de Ciro, su poder viene de Ahura Mazda. En la mentalidad de estas otras personas, de los de Israel, de Judá, es Yahvé quien le da el poder y la autoridad. Y dice, y por eso es que dice, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. O sea, no hay otra deidad aparte de mí. Para desechar la idea de Ahura Mazda y de otros dioses. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Esto es bien importante porque dentro de la religión zoroástrica se habla de un dualismo, del bien y el mal, de la luz y la oscuridad. Y que esto existe en esta religión. Y vemos que acá se presenta el mismo concepto de que Jehová es el que crea, el que forma la luz y crea las tinieblas, que hace la paz y la adversidad. O sea, como si Jehová estuviera por encima de ese dualismo. Y dice, yo soy Jehová el que hago todo esto. Es como una contestación a Ahura Mazda en cierta manera, o a las ideas que habían en Persia. Y mira, y presenta en el versículo 8 a Jehová como el creador. Recuerden, dentro del zoroastrismo, de la religión persa que practicaba Ciro el Grande, Ahura Mazda era el Dios creador increado, Dios absoluto y supremo universal. Y acá vemos que dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la puerta y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Vemos los mismos conceptos de creación que se mencionan en el zoroastrismo, pero esta vez atribuidos a Jehová. Ay de aquel que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay de aquel que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? En Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, vemos el decreto de Ciro el Grande. No olvide, Ciro el Grande, el rey persa, era seguidor de Ahura Mazda, era monoteísta. Era seguidor de Ahura Mazda. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, una profecía de Jeremías de que los de Israel volverían a Jerusalén. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. O sea, dice que Jehová despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén.
Miren esto, acá presenta como que es Jehová quien despierta el espíritu de Ciro, lo convence para que haga volver al pueblo a Jerusalén y que le construya casa. Y dice Jehová, el Dios de los cielos. O sea, presenta a un Dios universal. Y dice, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y ponen énfasis, él es el Dios, como reconociendo a Jehová como el Dios, y no a Ahura Mazda, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El rey Ciro el Grande no era el único seguidor de Ahura Mazda. También era Atarjerjes, rey persa. Vamos a leer ahora bastantes versículos desde Esdras capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 6, versículo 18. Mira lo que nos dice. En una respuesta del rey persa a una carta que le enviaron a Rehum, canciller, a Simsai y su secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, o sea, de allá de Babilonia, de Persia, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En el versículo 5, en el capítulo 5 nos habla de la rededicación del templo, la reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, allá de Irak, de Persia, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y de Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Y le enviaron carta, y así estaba escrita en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y a los maestros que están puestos en las paredes, a los maderos, que están puestos en las paredes, y a la obra que se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntaron sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos.
Y nos respondieron diciendo: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero en el año primero del rey Ciro de Babilonia, el mismo rey Ciro dio la orden para que esta casa fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida, porque tardaron varios siglos en construirse. Y si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envíe decir la voluntad sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden a buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, y encontraron el registro en la memoria del año cuando el rey Ciro pues dio la orden. Y dice: ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, haced Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, alejados de allí, y dejad que se haga la obra de esta casa. O sea, como vieron, verificaron que ya el rey Ciro había dado la orden, pues dejaron que se construyera. Y se hizo. Y mira lo que nos dice más abajo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas. Espérate, va para arriba. Entonces Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y ahí fue cuando fue restaurado el templo, fue reedificado el templo. Ahí es cuando la religión judía comienza, la religión del judaísmo del segundo templo, que fue influenciada por el zoroastrismo. O sea, esa orden de reedificar el templo, de comenzar esta obra, de restaurar todo, comienza con el rey Ciro de Persia, seguidor de Ahura Mazda. Es continuada por el rey Artajerjes y por el rey Darío de Persia. O sea, eran seguidores de Ahura Mazda. No estoy tan seguro de Darío, pero he leído de que Artajerjes y Ciro eran seguidores de Ahura Mazda. Entonces, el templo de Jerusalén, que fue reconstruido siglos después de la destrucción del rey Nabucodonosor de Babilonia, comienza a restaurar todo, pero con unas adaptaciones, con unas nuevas ideas que habían absorbido de la cultura persa. En la cultura persa, en aquel entonces, pues estaba el zoroastrismo, la creencia en un Dios absoluto, supremo, Ahura Mazda. Entonces, la casa de Israel
era la casa de Yahvé, que era presentado como el Dios del cielo y de la tierra. El Dios de Israel, Dios del cielo y de la tierra. O sea, un Dios universal, absoluto. Ahí tú ves que ya Yahvé tiene una característica más amplia, más universal, más internacional. O sea, que porque otras naciones reconocen a este Yahvé como el Dios del cielo y de la tierra. Entonces, ahí tú ves que está la promoción del monoteísmo que ya existía en la religión zoroástrica de Ahura Mazda. Entonces, el judaísmo del segundo templo, el Yahvé del segundo templo, era una versión de Ahura Mazda. Pero permanecían ciertas costumbres, ciertas prácticas, los sacrificios de animales, la mención de la ley de Moisés, de los reyes del pasado de Israel. Permanecían esas costumbres, pero también había una mezcla con lo que aprendieron en el exilio babilónico, con Ahura Mazda. ¿Me entiendes? Entonces, el Yahvé del segundo templo era una versión de Israel de Ahura Mazda. Y en ese judaísmo del segundo templo existían diferentes corrientes teológicas, como mencionamos al principio. Habían diferentes sectas. Incluso había una vertiente del judaísmo del segundo templo que creía en un binitarismo, en la existencia de dos dioses, en dos Jehová. Un Jehová invisible y un Jehová visible. Y esta idea de un Jehová visible y un Jehová invisible, podemos trazarla a Daniel 7. El anciano de días y el que es como hijo de hombre, que a su vez puede trazarse aún más al pasado en la religión cananea con el Elión, el anciano de días, y Baal, que vendría a ser el hijo del hombre original, Baal. O sea, que es el héroe del ciclo de Baal, de la historia cananea. Baal es el héroe, es el cogobernante de los reinos de la tierra junto con él, que más o menos es lo mismo que se enseña dentro de la teología cristiana. O sea, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios Altísimo ofrece a su Hijo unigénito en sacrificio de sangre expiatorio por la humanidad, que es un concepto que ya existía en Fenicia con el que era la versión de ellos, que también ellos pensaban que era Cronos, cuando sacrificó a su hijo Ledud, o cuando sacrificaba a su hijo Ledud, que lo vestía con una ropa real de rey para sacrificarlo y apaciguar la ira de los demonios y de la ira que venía sobre su pueblo. Para salvaguardar su pueblo, y sacrificaba a su hijo Ledud. ¿Ve? Entonces, ese concepto lo vemos también en el cristianismo. O sea, el Dios Padre envía a su Hijo, lo sacrifica en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Entonces, después de ese sacrificio, resucita de entre los muertos, vuelve a la vida, que también existía. Baal vuelve a la vida en la religión cananea. Hay varias deidades del antiguo cercano oriente que morían y resucitaban y volvían a la vida. Entonces, pues Jesús regresa a la vida, resucita y asciende al cielo, donde se le da un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como nos dice Filipenses capítulo 2. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, es nuestro sumo sacerdote, y a la misma vez Jesús está reinando, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y tiene las llaves de la muerte y del Hades.
¿Ve? Él se convierte en el cogobernante con el Padre del universo. Que esa idea ya la podemos trazar incluso al panteón cananeo, la podemos a otras culturas y a otras religiones. Y también al mazdeísmo, al zoroastrismo, que también tiene su influencia en el cristianismo. ¿Sabe? El concepto del bien y el mal, el concepto del Salvador final, el Sautian, el Saoshyant, que viene siendo el gran benefactor, que viene siendo la versión mesiánica del zoroastrismo, el juicio final, el milenio incluso, una actividad grande de los ángeles, de los demonios, del bien y el mal, de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. El Saoshyant vendría un día a acabar con la maldad en el mundo. Y si usted va más atrás y usted se va a la India, vemos que en la India también estaba la figura de Kalki, que era un avatar de Vishnu, que al final del Kali Yuga vendría a acabar con Kali, que es el demonio, con Kali, el dios demonio del mal, y traería el bien para siempre, que viene montado en un caballo blanco con una espada, que también vemos en la religión persa. Vemos en el Avesta, vemos a una serpiente que está atada en una montaña, que en el fin de los tiempos será suelta. Entonces vendrá este Salvador a derrotarlo, que es un concepto que vemos en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19, que también veíamos en el mundo antiguo con la historia de Baal y Jam, de Marduk y Tiamat. ¿Sabes? Son historias que se repiten, brother. Se repite una y otra vez la historia, los dioses, los paralelismos están en todas partes. ¿Sabes? Y el cristianismo, pues, absorbió muchas ideas de los zoroastrismos, porque el cristianismo se desarrolla en el judaísmo del Segundo Templo. Ya el judaísmo del Segundo Templo, pues habían diferentes vertientes que traían ideas de Persia, de Babilonia, de Oriente. Incluso en la narrativa del Nuevo Testamento vemos que vienen magos de Oriente a traerle regalos al niño Jesús. Los 3 reyes magos, los famosos 3 reyes magos, que en verdad eran 3 sabios de Oriente, eran 3 magi, eran los magi o magi, como le dicen, magi, que eran astrónomos y astrólogos que venían de Persia, que tenían conocimiento de las profecías de Daniel, que ya ellos tenían las creencias en la venida de un Salvador del mundo, ya que su religión no era nacionalista, sino universal. Entonces, ellos vienen siguiendo esta estrella, que nosotros pensamos que puede ser un ovni, y vienen a donde está el niño y le traen regalos. Regalos de oro, incienso y mirra, ya que representaba los 3 ministerios de Jesús: rey, profeta y sacerdote. O sea, que incluso vemos a los persas, a la religión de Ahura Mazda, reconociendo a Jesús como el Saoshyant, el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, que está ahí. O sea, hay mucha influencia, que hay que indagar. O sea, hay que profundizar, hay que ir sacando las capas de verdad. O sea, mira, hay una capa aquí, hay otra capa acá, que fueron añadiéndole, hay que quitar esto y buscar acá, y montando las piezas del rompecabezas, te das cuenta de que hubieron unos sincretismos, de que hubieron unas adaptaciones, que hubieron unas influencias de diferentes religiones en el judeocristianismo. Está más que obvio. O sea que el zoroastrismo influenció al judaísmo del Segundo Templo, no tanto en el antiguo Israel, porque ya el antiguo Israel tenía ya sus influencias de la religión cananea, de la religión egipcia, de los madianitas, de los fenicios, y ellos desarrollaron su propia religión, ¿ve? Y el monolatrismo, construyeron un reino, o sea, todo eso donde le rendían culto a Yahvé junto con Ásera, la reina del cielo, otros dioses. Vemos también que en Egipto habían otras comunidades judías que eran politeístas, los judíos de Elefantina, que en la actualidad
Los manuscritos de la religión judía politeísta de Elefantina son más antiguos que los de Jerusalén, que el Qumrán, que la Septuaginta, que el texto masorético, que el samaritano. El culto judío politeísta, los manuscritos de Elefantina son más antiguos que los que se tienen en la Biblia hoy, y eran politeístas. O sea, que son muchas cosas que se entremezclan, que se relacionan, muchas cosas que se conectan, que se repiten, y está ahí. O sea, solo que el fanatismo religioso, la disonancia cognitiva, pues se convierten en obstáculos para que la gente se dé cuenta de la realidad de las cosas. El fanatismo religioso es muy peligroso, ya que ciega a la gente. O sea, le pone un velo que no puede ser lo que yo siempre he creído, tiene que ser la verdad, porque a mí me lo enseñaron, porque yo lo aprendí, porque yo lo experimenté, porque esto, que si lo otro, esto es lo que a mí me hace sentido a la vida, a la existencia. Entonces, las cosas no son como nos enseñaron. Hay muchas cosas que nos enseñaron que no están correctas. Y eso vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Y hay que tener una mentalidad abierta. No se puede ser cerrado de mente. No se puede ser cerrado de mente. Hay que ser inteligente. Hay que ser sabio. Hay que tener discernimiento. Lamentablemente, vemos a muchos cristianos que no tienen ni discernimiento. Ellos simplemente creen de manera automática todo lo que les diga su sistema de creencias, su denominación, su grupo, su círculo, que si los reformados, que si los calvinistas, que si los pentecostales, que si esto, que si lo otro. Y que lo dijo tal fulano que es teólogo. Vadillo, yo no te creo porque tú no eres teólogo, tú no eres erudito, tú no eres nada, eres un mocano común. Pues sí, soy un mocano común, pero verifique lo que yo estoy diciendo. Ponga a prueba lo que yo estoy enseñando, lo que estoy diciendo aquí. Y usted se dará cuenta que no son balas locas, que no son disparates míos, que son realidades que se están hablando en la historia. Que hay evidencias arqueológicas que respaldan todo lo que yo estoy hablando aquí. Hay eruditos, hay académicos, hay historiadores, hay gente que respaldan todo lo que yo estoy hablando aquí. Yo no estoy hablando por hablar. Esto no se trata de presuposiciones, esto no se trata de subjetividad, esto no se trata de que yo estoy aquí trayendo una verdad absoluta y que todo el mundo tiene que seguirme como si yo fuera un profeta o un visionario. No. Esto simplemente yo estoy brindando, facilitando una información para que usted busque e indague y verifique si lo que estamos diciendo aquí es o no es correcto. Yo simplemente soy un facilitador. Yo no soy aquí el profeta, ni el Mesías, ni nada por el estilo. Simplemente soy un facilitador. Yo estoy facilitándole, diciéndole a usted, mire, busque allí, busque allá, y usted va a encontrar ciertas respuestas. ¿Ve? Yo no estoy diciendo que yo lo sé todo, no estoy presentándome como un conocedor de la teología, que si esto, que si... No, yo lo que tengo, el conocimiento que tengo sobre teología, lo he adquirido por medio de la lectura autodidacta. O sea, de manera autodidacta. Porque mi preparación académica es otra. Mi preparación académica es en las ciencias sociales, un poco de historia, ya que inicialmente yo estaba estudiando para maestro de historia. Después me cambié a trabajo social. O sea que tengo un conocimiento de ambas cosas, de historia y de trabajo social. Y los conocimientos que he adquirido de religión de manera autodidacta. No soy un erudito, no soy un académico. Lo que poquito que estudié en un instituto fueron 2 o 3 créditos y ya está. Pero en verdad no soy un erudito ni un académico. Pero todo lo que estamos presentando se puede corroborar. Usted va, apunta lo que Vadillo dice aquí y averigüe, googléalo. Busquen las enciclopedias, busquen los libros y verá que lo que estamos hablando no son disparates, son realidades. Lo que pasa es que la gente es como que no quieren. No, lo que yo digo es la verdad, punto. Lo que le enseña a mi iglesia es la verdad. La inerrancia, que si la sola escritura, que si la analogía fide, que si esto, que si lo otro. Esto que tú estás diciendo, Vadillo, esto atenta contra el cristianismo. Estás mal, eres un enemigo de la fe, quieres destruirle la fe a la gente. No, simplemente estoy diciéndole a la gente, mire, su fe es más amplia de lo que usted se imagina. Sus creencias religiosas tienen unas raíces, tienen unas vertientes, tienen unos orígenes que usted debería investigar. O sea, no se quede solo con una propaganda establecida en el siglo XVI
para acá. No, busque más allá atrás en la historia y usted va a descubrir muchas cosas. Muchas cosas que usted va a poder relacionar con cosas que están sucediendo en el mundo. Con por qué hay tanta maldad en el mundo. Por qué suceden ciertas cosas. Preguntas existenciales que podrían contestarse. Conceptos que podrían ser desmentidos o confirmados. Podríamos relacionar todo esto a lo paranormal, lo sobrenatural, el fenómeno OVNI, fenómeno UAP, que todo esto tiene relación con el fenómeno UAP, aunque usted no lo crea. Pero tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estudiar, tenemos que investigar, que evaluar. No lo sabemos todo. Somos desconocedores de mucho, de muchas cosas. Lo que conocemos apenas son cositas. Hay un mar, un océano de conocimiento por aprender. Y nada, amigos, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga. Soy cristiano, porque hay personas que dicen, vaya, pero ¿cómo tú, hablando de todas estas cosas, tú dices que tú eres cristiano? Bueno, porque soy cristiano, porque yo creo en Cristo, porque mi creencia en Cristo va más allá de todo lo que usted piensa, de su fanatismo, de su bibliolatría, de su teología reformada, que es cierto, de lo denominacional. O sea, Cristo va más allá de todo. Para mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para mí Cristo es el Salvador del mundo, universal, que trasciende todo. Ese es mi Salvador. Pero nada, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde. UAP for Life. Nos vemos en la próxima, si el Señor así lo permite.